estamos probando el nuevo sistema de transmisión, así que Dios mediante algunos que no han podido estar con nosotros en esta mañana pueden estar conectados. Los que habéis entrado, si no has recibido una hoja y quieres una hoja, puedes levantar la mano y tenemos algunas hojas todavía pendientes. Perfecto. Pues no voy a pedir manos en esta mañana en cuanto a esta pregunta, pero pregunto, ¿has tenido que estar alguna vez delante de un juez? Yo digo que no tienes que levantar la mano ni explicarnos por qué tuviste que ir delante de un juez. Yo sé que Paco tendría que contestar sí, más de una vez, o más de 1000 veces igual. Pero para nosotros que normalmente no trabajamos en estos ámbitos, tener que presentarte delante de un juez tiene que ser algo intimidante. Ahora, voy a decir que creo que la única vez que he estado delante de un juez fue cuando tuve que prometer lealtad y obediencia a la Constitución española. El día que me dieron mi nacionalidad, estuve delante de un juez. Y era algo intimidante. Y no estaba allí para ser examinado por él o ser condenado o lo que fuera. Yo estuve allí solo para que me hiciera unas preguntas y para que le contestara. Y de hecho, te digo que era tan intimidante que me dice, diga su nombre completo. Y dije, David Benjamín Bell. Y me dice, ¿y? Porque hasta este momento no estaba acostumbrado a usar también el segundo apellido. Entonces dije, Cruz. Y me corrigió la pronunciación. Dice, Cruce, vale. Ahora, ¿pensáis que yo le dije en ese momento, perdón, no, la pronunciación era un juez? Y yo en ese momento estaba sentado ahí y cuando me dijo, Cruce, dije, sí, señor. Hasta el día de hoy, si me preguntas mis apellidos, digo, Bell Cruce. Así me lo dijo el juez. Estar delante de un juez es algo de respeto, es algo intimidante, es casi correcto y sano sentir temor en ese momento. Y de hecho, yo diría que todo nuestro sistema de juicio está edificado sobre este pensamiento. Cuando tú ves al juez en su lugar, por cierto, puse una foto de... Uy, no sé si... Puse la foto de las manos del juez aquí. Cuando tú estás todo desde la ropa del juez, desde su postura en la sala, todo está diseñado para infundir respeto para esta persona que es realmente la representación de una institución. Ahora, empiezo con ese pensamiento porque bíblicamente el pensamiento de un juez y un juicio es un pensamiento sumamente importante para nosotros. Y en la carta que escribe Santiago a los hermanos, él empieza a usar esta imagen y este lenguaje del juez. En este contexto, pongo rápidamente lo que es el contexto del capítulo 2, Santiago está tratando el tema de lo que es el favoritismo en la iglesia. Ese problema que me gustaría pensar que era solo un tema de hace 2000 años. Pero reconozco que el ser humano siempre tenemos esa tendencia hacia las preferencias de las personas. El racismo. Estamos en un momento en que se supone que, por ejemplo, el fútbol siempre tienen estas banderas, racismo no. Hasta han hecho una señal que si alguien siente que está sufriendo racismo en el campo, puede hacer una señal con las manos y se supone que van a venir a socorrerle las autoridades, que no ha funcionado muy bien en el mundial que acaba de pasar, pero es otra historia. Estamos en un momento en que entendemos que está mal tener preferencia a unos sobre otros,
porque realmente el problema del ser humano es que siempre tendemos en esa dirección. Y tristemente estaba en la iglesia primitiva y es algo que tenemos que cuidar para que no esté también en nuestra iglesia hoy en día. Santiago aquí habla de una situación en que entra uno que es pobre y le dicen, apártate, quítate, que no te vea nadie, siéntate ahí en el rincón y cállate, no hables. Y luego entra un rico y dice, ¡oh! ¡Uy! Pasa aquí delante. Y le ponen ahí el asiento preferente para que todo el mundo lo vea. Y aquí Santiago está diciendo, ¿esto está pasando entre vosotros? ¡Esto no puede ser! Y lo que hace es, empieza a hablar de la ley y usa varios términos que son interesantes. Notáis en el versículo 8 que él habla de la ley real. Ahora, si habéis notado en la traducción que hemos leído en esta mañana, ponía la ley suprema. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, literalmente dice la ley que está relacionada con el rey. Ahí está, la ley del rey, ese pensamiento. Pero no está claro lo que Santiago tiene en mente. Es posible que tiene en mente, bueno, lo que está relacionado con el rey es lo más alto, lo más importante. Y eso es lo que tienen en mente cuando han introducido la ley suprema. Pero también es posible que Santiago está conectando este pensamiento con el rey, y ahí rey con R mayúscula, el rey que es el Señor Jesús. Bueno, yo voy un poco más en esa dirección en mi entendimiento, pero la verdad es que sabemos lo que está diciendo Santiago. ¿Cuál es, según él, la ley real o la ley suprema? ¿Qué es? Bueno, aquí en este texto, por supuesto, es la palabra de Dios, pero concretamente en este texto es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso podemos entender por qué está conectándolo con Jesús, porque así, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante que todos? Pensando que a lo mejor iba a ser, pues, una forma de pillarle en una palabra y poder acusarle, cuando él dice, bueno, este mandamiento es más importante. Ay, entonces este mandamiento no es importante. Y Jesús dice, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, corazón, fuerzas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, si estamos amando al prójimo como a nosotros mismos, el favoritismo que acabo de comentar no va a ocurrir. Recordamos la historia del buen samaritano. El buen samaritano paró a socorrer a un hombre en la cuneta de la carretera que jamás hubiera parado para socorrerle a él. Si tomamos la historia del buen samaritano e invertimos los papeles y ponemos al samaritano en la cuneta, ya le han dado golpes, está ahí sufriendo, no pasaría 2 judíos sin parar, sino pasarían 200 judíos sin parar. Los judíos odiaban a los samaritanos y sin embargo Jesús hace la historia que el samaritano ve al judío y no dice, bueno, tengo que ayudarle porque él me ayudaría a mí si yo estuviera en su caso. No, él de corazón completamente altruista para y socorre al judío que estaba en la cuneta de la carretera. Este es el pensamiento que está detrás del pasaje este. ¿Cómo puede haber favoritismo en la iglesia? Es que no estáis cumpliendo el mandamiento del rey que dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por lo tanto, continúa y termina el pasaje hablando de la ley y curiosamente aquí al final lo llama la ley de la libertad. Y eso es lo que quiero comentar hoy. Quiero mirar sobre esta ley de la libertad. Bien, entonces, en el capítulo 2, versículo 12, Santiago dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel
que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es este último versículo que quiero empezar y empezar a desgranar para nosotros en esta mañana. Por lo tanto, voy a empezar con un pensamiento que lo he llamado un mal general de la humanidad. Un mal general de la humanidad. Bien, ya he hablado de esta ley real en el versículo 8, esa ley que está vinculada con Jesús, que tiene el pensamiento de amarás al prójimo como a ti mismo. Y aquí noto que hay una conexión con la enseñanza de Jesús, otra conexión que no había comentado antes. Conocemos todos la regla de oro. Nos suena, ¿no? La regla de oro. Si miramos el Sermón del Monte, Jesús enseñando en el Sermón del Monte, dice lo siguiente: de la forma que queréis que os traten las personas, así haced con ellos. Bien, nosotros muchas veces lo expresamos con lenguaje un poco más sencillo. Haz a los demás como quieres que hagan contigo, ¿vale? O alguna versión de este pensamiento. Padres que estáis aquí, ¿cuántos habéis enseñado esta regla a vuestros hijos? ¿Cuántos padres habéis usado esto con los hijos? ¿Vale? Creo que he visto casi todas las manos, pero deberíamos ver todas las manos, ¿no? Es tan evidente. Y de hecho, no está limitado al cristianismo. Si tú miras otras religiones, casi todas las religiones o las filosofías dicen algo parecido. O sea, nadie dice lo que sería más natural para el ser humano. Nadie dice, haz a los demás conforme te han hecho a ti. ¿Quieres vivir en un mundo en que todo el mundo vive por esta regla? Haciendo a los demás tal como los demás han hecho contigo. Nadie quiere vivir en ese mundo. Ese mundo es un sitio oscuro. Más bien, queremos vivir en un mundo mejor, un mundo en que la gente trata a los demás como quisieran ser tratados. Bien, empezamos en este punto, pero aunque este punto parece evidente, parece algo que automáticamente es que el ser humano en culturas diversas, esparcidas por el mundo entero, han llegado al mismo punto. Sí, es un buen pensamiento. Pregunto, ¿quién vive según esta regla de oro siempre? Y la respuesta es nadie. Nadie cumple con este pensamiento. Estaba pensando, voy a volver a este punto, pero este es un párrafo de un libro que, por cierto, si lo que te queda de verano necesitas un buen libro para terminar, es un buen libro para leer. Dice así, C.S. Lewis, dice, los códigos morales vigentes entre los hombres pueden diferir unos a otros, pero bien mirado, no son tan distintos como a menudo se afirma. Todos coinciden en prescribir un comportamiento que sus partidarios no logran poner en práctica. Los hombres, todos, se sienten censurados de igual modo, es decir, no por códigos éticos ajenos, sino por los propios. Todos tienen, pues, conciencia de culpa. Bastante profundo lo que está diciendo, pero está diciendo, todos sentimos que hay una moralidad, lo que se debe hacer, y ninguno de nosotros cumplimos perfectamente con nuestra propia moralidad. Todos somos pecadores. Y empiezo con este punto porque Santiago habla de los que no practican la misericordia. Ese pensamiento es que hay un juicio. No quería avanzar todavía a esto, quería volver. Bien, aquel que no hiciere misericordia, el que sabe que quiere misericordia y sin embargo no trata a los demás como debe tratar. La semana pasada yo comenté esa parábola de Jesús en Mateo 18. ¿Recordáis la historia? Lo conté la semana pasada antes de la mesa del Señor. Esa historia del siervo que debía
una cantidad impresionante de dinero. Tanto dinero que jamás en la vida iba a poder devolver esa cantidad a su jefe. Su jefe dice, me lo tienes que pagar hoy. Hoy estamos hablando de millones y millones de euros en nuestra moneda. Y este hombre dice lo más absurdo que puedo imaginar. Dice, ten paciencia conmigo y te lo pago todo. Mentira. No iba a poder pagarlo jamás. Y al final su señor hizo algo completamente inesperado. Su señor dice, no te preocupes, te lo perdono. Algo que tendría que haber cambiado la vida de esta persona. Sin embargo, él salió de la presencia de su señor, encuentra a un consiervo suyo que le debe una cantidad normal y corriente. Y habiendo sido él perdonado una deuda tan grande, coge a su compañero y dice, me tienes que pagar hoy lo que me debes. Y cuando el hombre dice las mismas palabras, sí, ten paciencia, te lo pago todo. Una promesa que seguramente podría cumplir. Él coge y dice, no, a la cárcel tú con tu esposa, con tus hijos, a la cárcel. Otros de sus consiervos vieron lo que había pasado y volvieron al amo para contarle, mira, al que tú perdonaste esa cantidad impresionante, mira lo que ha hecho con su compañero. Y aquel amo le llama a su siervo y dice, ¿es verdad lo que ha pasado? Qué curiosa la historia. El hombre no tenía palabras, porque él sabía que él había recibido misericordia, pero que no estaba dispuesto a dar misericordia a otro. Entonces empezamos este pasaje con un pensamiento de un mal general en la humanidad. Es que todos somos pecadores. Todos fallamos. Todos somos capaces, somos expertos en reconocer el pecado en los demás. Vamos, mejor que nosotros nadie. Vemos a todo lo demás y pillamos todos los fallos. Es que este peca de esto, este tiene este problema, aquel, ¡buah!, ni te lo cuento. Y sin embargo, rápidamente podemos reconocer los fallos en los demás y nosotros pensamos que podemos barrer debajo de la alfombra nuestras faltas y que no va a notar nadie. Empezamos con la condición de pecadores ante Dios. Y Santiago continúa con estas palabras. Para estas personas habrá juicio sin misericordia. Este siervo que recibió de su Señor, pero que no estaba dispuesto a conceder a otros esa misma misericordia, él al final recibe un juicio sin misericordia. Cuando leemos Mateo 18, es importante que comprendamos lo que está enseñando Jesús. No está enseñando que el perdón de Dios es condicional, que Dios nos perdona, pero un poco que no está perdonado completamente. Un poco que Dios perdona, pero siempre está para decir, uy, ya retiro el perdón. Esa parábola no está enseñando esto. Está enseñando que Dios espera de nosotros que si hemos recibido algo de Él, que seamos capaces de reflejar esto a los demás. Entonces, en esta historia vemos efectivamente lo que es un juicio que es sin misericordia, un juicio completamente justo. ¿Aquel hombre merecía ese gran perdón? No, para nada. Si no estaba dispuesto a perdonar a otro, ¿por qué iba a recibir este perdón? Una vez más, no estoy diciendo, tenemos que entender esta parábola en su contexto. No nos está enseñando que tenemos que merecer el perdón de Dios, ¿vale? Pero lo vemos en ese contexto humano y dice, claro, ¿cómo vas a recibir algo de Dios y luego no ser capaz de poder dar ese perdón a otro? Pero ese pensamiento nos lleva a lo que nos muestra la palabra
en varios sitios. Yo voy a ir en esta mañana precisamente a Apocalipsis, al final de nuestra Biblia, en el último libro, en los últimos capítulos de nuestra Biblia, encontramos la historia del gran trono blanco. Empecé comentando que presentarte delante de un juez, estar en un juicio donde estás acusado de crimen, tiene que ser algo imponente, ese momento de estar delante de un juez. Pero la imagen es 1000 veces, por no decir 1.000.000 de veces más fuerte que tenemos en Apocalipsis. Tenemos al que es el creador de todo el universo, el que es el Dios todopoderoso y está sentado sobre un gran trono blanco y dice que todos fueron resucitados para presentarse delante de Dios. Sabemos que no hay forma de evitar esta cita. La cita esta es una cita imposible de evitar. Yo he escuchado gente decir, y me parece locura, yo cuando muera, que me quemen el cuerpo, como pensando que de esta forma iban a evitar tener que dar cuentas ante Dios. Si Dios tomó el polvo de la tierra y formó a Adán, no tiene ningún problema con empezar con cenizas. Dios resucitará a cada ser humano y cada ser humano tendrá que presentarse delante del trono de Dios. Y nos dice que los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. No especifica más allá de lo que está en estos libros, pero nos dice que es la base de este juicio. Y lo único lógico pensar es que Dios tiene un libro escrito con cada pecado que he cometido en toda mi vida. Vaya pensamiento, ¿no? Si yo supiera que un ser humano tuviera un libro escrito del último mes de mi vida solamente, temblaría, no querría ver a esta persona que tuviera ahí apuntado cada pensamiento pecaminoso, cada acción que he hecho que no era amoroso, cada actividad que había hecho que no tendría que haber hecho, todo estaba apuntado en su libro, tendría miedo de estar ante esta persona, pero el pensamiento es un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, tiene libros. No porque no sabe él la información del libro, sino porque él abre el libro y dice, vamos punto por punto. Dice, ¿y quién podría estar en este juicio? ¿Cuánto aguantarías tú en un juicio así? Un juicio de completa justicia, un Dios que dice, tú tener comunión conmigo en el cielo para siempre. Vamos a ver, empezando en el libro, ¿vale? Vamos a empezar desde el momento que tenías uso de la razón y empieza página por página. Ahora llegamos a los 7 años, ahora llegamos a los 9 años, ahora llegamos, bueno, estos son los años de 12 a 20, mucho escrito ahí. Y el Señor va a empezar con el juicio así de esta forma. Y os digo la verdad, no hay justo ni aún uno. Nadie pasa a esta prueba. Pero qué bonito, cuando dice, los libros fueron abiertos, luego dice, y también el otro libro. Y termina el pasaje, el versículo 12, bueno, el versículo me parece que es el 15, dice, todos los que no fueron escritos, fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y me hace una imagen preciosa. O sea, los libros están, pero hay otro libro que es el libro de la vida del Cordero. Y los nombres que están en este libro no tienen que pasar el juicio este. ¿Sabes por qué? Si pudiéramos buscar aquellos libros y encontrar David Bell, cruce. Ahí lo encontramos. Y empezamos con las páginas estas. Verías que al lado de cada pecado mío que está escrito en este libro, una marca, la firma de Jesús diciendo, esto pagué yo. Yo puse el precio para esto.
Esto está saldado ya. Perdón, 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 perdón. Y por lo tanto, yo no tengo que presentarme ante este juicio temblando para ese momento en que el que tiene los libros abre para empezar a condenarme, porque mi condenación sufrió otro en mi lugar. Más bien, cuando yo aparezco ahí, dice, un momento, antes de empezar aquí, echemos un vistazo al otro libro. Y miran el otro libro y dice, David Benjamín Bel Cruce, efectivamente. Era un mes de junio del año 1980. Yo estaba en un sitio, si algunos estáis pensando que tenía 2 años de edad, sí, lo acepto, lo acepto. No, tenía 8 años de edad. Y estaba en una reunión y el hombre que estaba predicando empezó a hablar del infierno. Y yo con 8 años estaba sentado ahí incómodo, pero total, porque yo sabía que lo que él estaba describiendo es lo que yo merecía. Decía, David, qué mala persona eras, que con 8 años habías pecado tanto. Yo había pecado lo suficiente para saber que yo merecía estar separado de Dios eternamente. Y aquel día, yo como un niño de 8 años hice lo que yo entendía en este momento. Pedí que el Señor me perdonara por mis pecados. Y aquel día yo entiendo que mi nombre fue inscrito en el libro del Cordero y por lo tanto ese juicio sin misericordia no es lo que me espera a mí. Pero cuidado, para los que no han conocido a Cristo, efectivamente hay un juicio terrible por delante. Pero he adelantado el pensamiento, porque el pasaje dice, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Ese pensamiento, esta frase, es una de las frases bíblicas que digo, yo qué sé cuántas veces he leído esta frase y no me ha caído con el peso que tiene, pero piénsalo, es increíble esta frase. La misericordia triunfa sobre el juicio. Yo sé que si yo tuviera que estar en un juicio justo, no tengo ninguna esperanza, porque soy pecador ante Dios. Pero qué bonita verdad que hay misericordia que triunfa sobre el juicio. ¿Misericordia de quién? Desde luego no es mi misericordia. Esta es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que se ve en nuestro sustituto. Una de las frases que me encanta del libro de Romanos se encuentra en el capítulo 3. En el capítulo 3, cuando estamos leyendo, llegamos a una pequeña frase y dice el versículo 26, para que Él sea justo y el que justifica al que es por la fe en Cristo Jesús. Esta frase para mí explica todo lo que Pablo está haciendo en la primera parte de la carta a los romanos. Dios tiene que ser justo. Eso es su carácter, es su persona. Dios tiene que ser justo. Ahora, pensad por un momento, ya que hemos hablado hoy de jueces. ¿Qué dirías de un juez que traen delante de él a uno que han pillado robando? Es como el que decía, bueno, uno estaba ahí en un juicio y le hacen todo y al final dice, bueno, falta pruebas y dice, no culpable. Y el hombre dice, entonces, ¿me puedo quedar con el coche? O sea, que efectivamente se autoinculpó al final. Pero ese pensamiento, ¿qué pensarías de un juez que mira a uno que ha sido condenado de robar y además es culpable, la evidencia es aplastante contra él, y el juez dice, veo que estás pues arrepentido, veo que realmente reconoces que no tendrías que haber robado esto, por lo tanto no te voy a imponer ninguna sanción, no te voy a poner ninguna condena, ya te puedes marchar. ¿Qué dirías de este juez? Dirías, ay, qué buena persona que es. Ay, cómo ama a la gente.
es una buena persona. No. De hecho, creo que hay términos para esto, ¿no? Creo que eso es prevaricación. Creo que es el término correcto para esto. Si Dios nos mirara y sencillamente dijera, pobrecitos, venga, os voy a perdonar, no pasa nada, ya te puedes marchar. Este Dios no sería el Dios de la Biblia. Este Dios no es un Dios justo. Dios no puede sencillamente perdonar porque sí. Dios no puede sencillamente decir, venga, pues me siento generoso ahí, todos los pecados perdonados. No funciona así. Porque Dios tiene que ser justo, pero a la vez Dios quiere justificar a pecadores. Esa palabra justificar significa que Dios quiere contar como justos precisamente a personas que no son justas. Entonces la gran pregunta del Evangelio es, ¿cómo puede Dios mantener su justicia y no condenarnos a nosotros? Y lo que Pablo presenta es que Dios lo hace mediante un sustituto. No es ninguna sorpresa si hemos leído el Antiguo Testamento, porque por todo el Antiguo Testamento vemos estas historias de la gente llegando con un cordero, con un carnero, con un animal, y ese animal muere en sustitución. Y por lo tanto, Juan el Bautista lo entendió perfectamente cuando vio a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este es por fin el perfecto Cordero de Dios, el primero en toda la historia que efectivamente puede quitar el pecado de la humanidad. Y aquí encuentro mi salida de aquel juicio terrible. El juicio que yo no tengo ninguna esperanza de escapar en mis carnes. Y sin embargo, en Cristo Jesús, yo veo que triunfa la misericordia sobre el juicio. Y eso es una verdad increíble para nosotros en esta mañana. Quiero terminar este mensaje con varios pensamientos. Hemos empezado hablando de esta ley de la libertad. Y creo que lo que está diciendo Pablo con ese, Santiago con ese pensamiento es que hay una ley que no esclaviza, sino una ley que nos hace libres. ¿Qué es esta ley de la libertad? En el capítulo 1 encontramos que es, como decía Emilio antes, es la palabra. El que mira en la palabra, y dice ahí Santiago, la ley de la libertad. O sea, la ley de la libertad es el Evangelio. Es lo que libera al ser humano de toda la presión y la culpa que nosotros sentimos. Esto lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir. Vivimos en un mundo que lucha mucho con la culpa. O sea, nos quieren decir que no pasa nada, que eso no es pecado, hay que tener orgullo de cómo eres. Pero nuestro mundo está sufriendo bajo muchísima culpa y ya no saben qué hacer. Porque el ser humano, cuando llevamos culpa sobre nosotros durante tiempo, nos transforma. Y por lo tanto, nuestra sociedad empieza a dar pastillas para la culpa. Pastillas para intentar despejar la mente, para poder ayudar a la gente a no sentir estos bajones. Pero la medicina es un remedio terrible para el alma. No lo digo para el cuerpo, ¿eh? La medicina, Dios ha creado elementos por todos sitios en nuestro mundo que realmente los puso ahí para que pudiéramos descubrirlos y usarlos. La medicina, no estoy diciendo que es mala, pero digo que la medicina es terrible para tratar el alma. Pero Dios tiene una medicina para el alma.
Y tristemente nuestro mundo dice, no, no nos interesa. Eso no. No, 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 prefiero pastillas antes de la palabra de Dios. Y leo este pasaje y digo, qué increíble el pasaje, que Dios ha creado un remedio para ese juicio terrible que viene porque nosotros no somos lo que debemos ser, porque no hemos mostrado la misericordia que nosotros mismos sentimos que queremos recibir para nosotros mismos. Entonces, hago esta pregunta en esta mañana. ¿Tú estás listo para aquella cita delante del gran trono blanco de Dios? Ese momento en que estarías preparado para estar ahí, para que se abrieran los libros. Y una vez más, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del otro libro. ¿Está tu nombre inscrito en el libro del Cordero, el libro de vida del Cordero? Dice David, ¿cómo se hace? ¿Cómo se apunta el nombre ahí? La Biblia habla claramente. No es por venir a esta iglesia, no es por dar dinero a personas necesitadas, no es por intentar pues que todo el mundo te alabe por lo bueno que eres. Es por medio de tu confianza en Cristo, por lo que Él hizo por ti en la cruz. En el momento que tú confías en Cristo, es que se puede escuchar ese nombre siendo escrito en el libro porque has confiado en el único que te puede salvar. Y tengo que predicar esto porque estamos aquí, a lo mejor tú estás aquí sentado y jamás has llegado a este momento de poner tu fe en Cristo. Y si eso es tu caso, no salgas de estas puertas hoy sin arreglar cuentas con Dios, sin venir a Dios y decir, Dios, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que lo que tú tienes escrito en el libro, más que suficiente para condenarme y ni estás a la mitad de tu vida, igual. Pero quiero confiar en lo que hizo tu Hijo por mí en la cruz, que su sacrificio sea mío, lo acepto por medio de la fe. Y si haces esto, ya estarás preparado para aquel día en que tendrás que presentarte ante Dios. Podrás ir como iba Pablo. No hay ninguna condenación que venga. Estoy preparado. Para mí el vivir es Cristo y si muero, mejor me lo pones. Que muera en el momento que sea, porque mis pecados han sido perdonados. Pero también tengo otra pregunta. Porque Santiago dice así, dice, hablemos y vivemos como los que hemos experimentado la ley de la libertad. Lo he puesto así, hablamos y vivimos como personas que hemos sido librados de la condena de nuestros pecados. O sea, pregunto, la gente que te va a observar en esta semana, me dice David, no hay nadie observando mi vida. Mentira. Todos tenemos a gente que nos está mirando. Y sobre todo, si saben que tú eres cristiano, te van a mirar doble. La gente que te mira, la gente que te escucha, la gente con quien tú hablas, ¿nota que ha habido un cambio en tu vida? Ellos ven lo que es esta ley de la libertad en tu vida, lo escuchan en tus palabras. Y hermanos, es muy buena pregunta, porque Dios podría habernos salvado y habernos llevado directamente a su presencia. Qué bonito sería, ¿no? El pecador agacha la cabeza, reconoce su pecado y confía en Cristo y ¡bum!, desaparece. Y está en la presencia del Señor. ¡Qué bonito! Pero el Señor dice, no, un día pasará. Pero mientras tanto, vosotros sois la luz del mundo. Nos ha puesto en este mundo como una ciudad puesta sobre una colina. No sé si habéis de noche pasado por esta zona y habéis llegado a Orito, pero recuerdo la primera vez que pasé de noche y vi esa luz y digo, ¿eso es un avión? Porque era una luz brillante y digo, ¿es un avión? Súper bajo el avión.
Luego, claro, me di cuenta de que era Orito, era esa pequeña montaña entre nosotros y Alicante. Y allí lo iluminan por la noche y se ve desde todas partes. El Señor nos ha puesto como una ciudad asentada sobre un monte. Y el Señor permite que nosotros vivamos experiencias negativas, difíciles. ¿Podría el Señor hacer que nuestra vida fuese perfecta? Qué bonito sería eso, ¿no? Decimos nosotros. Que nos tocara siempre todo perfecto, que saliera todo a la perfección, que no tuviéramos nunca necesidad de nada. Pero el Señor dice, no, no, vais a vivir en el mismo mundo caído que los demás, pero ahí sobre el monte el mundo va a observar una diferencia en vosotros. Y me pregunto, ¿nuestro hablar nos quejamos como se queja el mundo? El mundo se queja de todo. Todo lo que va mal, es que será posible. ¿Nosotros somos iguales que ellos? Temo que sí. Temo que sí, que a veces en mi hablar yo tengo las mismas quejas que los demás y esa luz no brilla. Pero qué bonito sería si cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, si lo que saliera de nuestra boca fuese cosas positivas, alabanza a Dios. El mundo vería esa luz y diría, este tiene algo que no tengo yo. ¿Cómo es nuestro andar? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Deberíamos actuar con los demás mejor que lo que nosotros querríamos que nos hicieran con nosotros? Hermanos, este pasaje es precioso porque tenemos misericordia frente a un juicio terrible, pero es un llamamiento a que no vivamos con favoritismo, sino que vivamos amando a los demás como incluso mejor que a nosotros mismos. Así el Señor quiere que vivamos. Padre, doy gracias por ese pasaje y doy gracias sobre todo porque Cristo vino para tomar mi lugar, porque tú me has inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y pido, Señor, si hay alguna persona aquí hoy que no ha puesto su fe en Cristo, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de comportamientos humanos, estamos hablando de un cambio espiritual en su corazón porque está confiando en Cristo como Salvador. Ruego, Señor, que abras el corazón para comprender este mensaje y que hoy sea día de salvación. Pero, Padre, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, pido por favor que nos ayudes en los días que tenemos delante a hablar y a vivir como personas que hemos sido liberados por esta preciosa ley que es el Evangelio, y que se note en nuestras vidas para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.